Quisiera iniciar esta presentación, obviamente, agradeciéndole al doctor Augusto Valenzuela todo el esfuerzo que ha hecho para convertir este Congreso en un éxito. Pero particularmente, y creo que el doctor Valenzuela estará de acuerdo conmigo, quisiera hacer un agradecimiento también especial a todo su equipo y singularmente a su esposa Silvia, porque ahora sabemos que detrás de un gran Congreso siempre hay una gran mujer. Igualmente quisiera agradecer al doctor Valenzuela la oportunidad que nos da de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la prescripción de derechos laborales en el marco de sus tendencias jurisprudenciales más importantes en Nicaragua. Y quisiera aclarar que la idea de desarrollar esta lógica de tendencias jurisprudenciales en materia de prescripción de derechos laborales en mi país tiene como finalidad únicamente graficar cuál es, en términos aproximados, el estado actual de la aplicación e interpretación de las instituciones sustantivas de derecho laboral en nuestro país. Es decir, hacia esa conclusión queremos arribar al final de nuestra presentación. Quisiera señalar que en este tema ya el doctor Marcelo Richter de Argentina, el día de ayer, y hoy el doctor Luis Manuel Osejo ha hecho aproximaciones relevantes. Obviamente no voy a detenerme en la concepción doctrinal de la prescripción, pero subrayo únicamente que en Nicaragua también hemos recogido el concepto central de que la prescripción responde básicamente a la pérdida de oportunidad procesal para la reclamación de un derecho laboral sustantivo. ¿Cuál es entonces el problema que se dio en el foro nicaragüense alrededor de esta figura? Debe decirse que el artículo 257 del Código del Trabajo promulgado en 1945 señaló efectivamente que la prescripción de derechos laborales sustantivos se perdía en el plazo de un año. El problema es que la disposición no señaló a partir de cuándo se comenzaba a contar ese plazo. Y ese vacío legal generó una polémica muy relevante en el foro laboral nicaragüense. Fue la sentencia 197 del año 2002 de la extinta Sala Laboral del Tribunal de Apelaciones de Managua la que marcó una solución jurisprudencial a este vacío. Y efectivamente la Sala definió que el plazo debía de contarse a partir de la fecha en que, siendo exigibles los derechos del trabajador, estos no fuesen reclamados. Repitiendo, obviamente, la disposición de interpretación aplicada por la Ley Federal del Trabajo de México en su artículo 516. La fundamentación para este criterio, otorgado en esa sentencia, estuvo vinculada a tres categorías importantes. La primera, que las acciones y las pretensiones debían ser ejercidas dentro de los límites de un plazo temporal claramente definido. La segunda, que la prescripción era una institución de orden público y un instrumento de seguridad que impedía que el conflicto se prolongase indefinidamente. Y la tercera,
que obviamente no debía confundirse la prescripción con la renuncia. Estos criterios, sin embargo, generaron obviamente una consecuencia material, y es que el trabajador que no reclamaba sus prestaciones, por ejemplo, vacaciones y aguinaldo, año con año, también año con año las iba perdiendo. Luego, en esta situación, se produjo posteriormente una modificación sustantiva en las categorías establecidas por la sentencia 197. Y estoy hablando de la sentencia 225 del 5 de diciembre del año 2003. En esta sentencia, la Sala modificó dramáticamente su criterio, de tal forma que señaló que a partir de las categorías establecidas en la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, invocando el voto 59-69-93 del 26 de noviembre de 1993, de esa sentencia en adelante, la prescripción debía contarse solamente a partir del momento en que terminase la relación laboral. Y el argumento de fondo establecido en esta resolución es que para el trabajador era sumamente difícil la reclamación de derechos laborales durante la relación de trabajo frente a una eventual reacción del empleador, tal y como en la práctica se venía demostrando. Es decir, usted reclama sus prestaciones, aquí se las pagamos, por favor pase por su liquidación. Este criterio nuevo de la Corte fue sostenido con importantes consecuencias materiales nuevas. Empleadores que tenían años de no pagar prestaciones sociales sobre la base del conocimiento del precedente jurisprudencial anterior tuvieron que pagar frente a esta nueva jurisprudencia. Este criterio fue confirmado por más de 9 sentencias durante los años 2006, 2007 y 2008, las cuales están referenciadas en la ponencia escrita y sobre las cuales no me voy a detener. Solo quiero señalar, para que se comprenda la trascendencia de este nuevo criterio, que la sentencia 110 del 29 de mayo del año 2008 mandó a pagar 9 años de horas extras no canceladas al empleador demandado. En ese panorama, asistimos en el año 2013 a un nuevo acontecimiento legal que ya referenciaba mi colega y maestro, el doctor Donald Alemán, la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Laboral Oral, que en su artículo 159, inciso primero, indicaba de manera indubitable que la prescripción para el reclamo de derechos comenzaba a contarse a partir de que terminase la relación laboral. Es decir, ya no era un tema jurisprudencial, ya no era un tema opcional del juez. Ahora la letra de la ley indicaba con absoluta contundencia y claridad cuándo debía comenzar a contarse la prescripción. Todos, obviamente, frente a este acontecimiento, pensamos que la discusión finalmente había terminado. Y había terminado porque claramente la ley ahora ya no dejaba ninguna duda alrededor de lo que debía ser la interpretación
de los criterios para culminar con la prescripción. Sin embargo, es necesario señalar que cuando creímos que finalmente el problema estaba resuelto por la letra de la ley, ahora nos encontramos con una nueva situación. La sentencia 277 del año 2014, aún estando ya en vigencia el nuevo código, nos regresa otra vez al estado que teníamos 10 años antes. Esta sentencia nuevamente establece que la prescripción comienza a correr a partir del momento en que las prestaciones son exigibles. Con lo cual los trabajadores otra vez pierden derechos y los empleadores se sienten invitados a no pagar prestaciones año con año, precisamente porque al final lo único que van a tener que hacer es pagar el último año de prestaciones. Esta ruta nos lleva, sin embargo, a las conclusiones más importantes que quisiera subrayar en los últimos 4 minutos y medio que me quedan. La primera conclusión responde a la pregunta: ¿qué es lo que marca este zigzag de la jurisprudencia en el foro nicaragüense? Nosotros pensamos, y lo indicamos con todo respeto, que esta es una expresión del contraste que existe en mi país entre el modelo económico y el modelo jurídico y político. Un modelo económico en el que, aunque se proyecta como tripartismo, evidentemente los empresarios están teniendo un peso mucho más denso a la hora de las decisiones judiciales. Y además, evidentemente también, marca la incidencia del factor político. Grandes operadores vinculados a procesos complejos. Y si bien es cierto, nosotros no podemos desconocer como una realidad la existencia de este factor político en la realización del derecho laboral, tampoco lo podemos admitir con resignación. Es decir, debe haber una frontera en esa incidencia del factor político. Quiero cerrar esta ponencia haciendo justicia a la labor que aún en contra de este contexto están realizando jueces y magistrados de mi país, los cuales sinceramente están dando una enorme batalla judicial para hacer prevalecer los principios y lo que llamó esta mañana nuestro maestro del Panamá, el doctor Morgas, las ideas fundacionales del derecho del trabajo. Por supuesto, es una batalla compleja, es una batalla difícil, en la que hay secuencias de victorias y derrotas. Y esas victorias y esas derrotas, derivadas de lo que yo llamo una jurisprudencia casuística y una justicia de columpio, se expresan evidentemente en las tendencias jurisprudenciales. Esperamos que esta batalla finalmente sea ganada por las ideas y los principios fundacionales del derecho del trabajo. Y salimos de este Congreso persuadidos y convencidos de la justeza de las posiciones de jueces y magistrados que en Nicaragua están batallando contra el factor económico, están batallando contra la incidencia política y están haciendo una tarea difícil y meritoria para hacer preservar
los principios del derecho laboral. No quiero cerrar mi ponencia sin agradecer humildemente a todos los maestros que constituyen la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Sus lecciones, sus ideas, sus conceptos han refrescado las convicciones y las creencias de los que hemos venido a este Congreso. Muchas gracias, maestros, por sus enseñanzas.